Su punto de vista empieza a escucharse. A partir de este momento, usted tiene una cita con la realidad de nuestro país. Todos los jueves, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Le acompañan los periodistas Ana Vega y Carlos Garro con sus invitados especiales, quienes le informan sobre los temas más importantes que acontecen en el campo político, económico, social y cultural de Costa Rica. Por este su canal, Canal 54 y la 1360 AM. Bienvenidos. Su punto de vista empieza ya. ¿Qué tal, Costa Rica? Bienvenidos a un espacio más, como siempre, informativo, de opinión, con lo más importante que acontece en nuestro país y a veces también fuera de nuestras fronteras. Hay un tema que ha sido noticia en los últimos tiempos y que, la verdad, desde la época del gobierno de Rodrigo Carazo nos ha venido agobiando. A veces un poco más, un poco menos. Lo cierto del caso es que cuando nos falta platita, cuando no nos suben los salarios, cuando el colón cada día vale menos, nos recordamos que vivimos en un país que pareciera constantemente está en crisis económica. De eso venimos a hablarles hoy, de la realidad económica de nuestro país, del tema de las devaluaciones de la moneda y, ¿por qué no?, también hablar un poquito de déficit fiscal. Es por eso que hemos invitado a un especialista en esta área. Hoy me acompaña el máster Hugo Fonseca, profesor universitario de la Universidad Nacional. También por acá integramos a la máster Ana Mercedes Vega, que a veces se queda detrás de cámaras. Pero hoy de frente. Hoy la sentamos aquí, ¿verdad? Para que pregunte, ¿verdad? Porque lo han pedido ustedes. De verdad que bienvenidos a ambos, un gusto tenerlos por acá, bienvenidos a ustedes. Y para ir entrando en materia, bueno, pues, máster, de verdad que ha habido toda una problemática, sobre todo en las últimas semanas, en los últimos meses, porque el gobierno de la República dice que ocupa un plan fiscal. La verdad es que hace 3-4 gobiernos vienen con la misma cantaleta y esto ha sido cíclico en las últimas décadas. Lo que sí ha cambiado en toda la panorámica es que generalmente hemos tenido un sistema de devaluaciones de la moneda un poquito estable. Esta vez como que el asunto se nos ha enredado un poco más. Es por eso que por ahí Ana Mercedes le trae a usted una consulta que nos va a llevar tamaño rato tratar de entenderla, Ana Mercedes. Sí, así es, y sobre todo, ¿verdad?, con estos cambios que hemos tenido en los últimos días, ¿verdad?, y es la preocupación, ¿verdad?, de todos los costarricenses, porque cada vez les puede alcanzar menos el dinero. Y una de ellas es que cuáles son estos factores que se toman en cuenta en la economía para definir lo que es la devaluación de la moneda en un país. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, primero que nada vamos a entender un poquito cómo fluye el tema económico, ahora desde el punto de vista de la política meramente monetaria. Sabemos que la política monetaria son instrumentos que maneja el Banco Central, principalmente para ordenar todo lo que es monedas y billetes básicamente. Entonces hay varios instrumentos con los cuales él puede maniobrar, tener músculo en la economía para poder manejar esa parte tan importante que es meramente el vehículo de intercambio de los bienes y servicios, ¿verdad? En este caso, pues en nuestro caso, los colones. Primeramente, dentro de la política monetaria tiene el Banco Central atención y dirección completa en el manejo de las tasas de cambio, las tasas de interés, que suben o bajan dependiendo de algunas necesidades de dinero a nivel interno. La segunda son las operaciones de mercado abierto, es decir, todas aquellas transacciones que realiza el gobierno, en este caso para la compra y venta de bonos, pero meramente o inicialmente para tenerlo dentro de la base monetaria, dentro de la política monetaria, de todos los certificados que genera o emite el Banco Central. Claro, hay otra parte de operaciones de mercado abierto que son aquellas que entendemos por todos los bonos y certificados que emite el Ministerio de Hacienda, que tienen que ver meramente con el faltante o el excedente, en este caso del dinero, para pagar los salarios y demás del Estado. El otro instrumento que tiene el Banco Central es el encaje mínimo legal, ¿verdad?, que normalmente ya casi no se escucha, porque son regulaciones o porcentajes que el Banco Central
resguarda y le dice a los bancos públicos y privados que tienen que sostener, y esto proviene de los depósitos, para en una eventual emergencia o una eventual necesidad de flujo de efectivo a diario. Si ustedes ven ahora y el efecto que tiene en los últimos días, la política monetaria ha estado muy enfocada a lo que tiene que ver con tasas de interés. Bueno, y también tenemos que sumarle el tipo de cambio. El tipo de cambio es otro indicador, otro macro precio que controla el Banco Central a través de lo que llamamos o conocemos nosotros como el sistema de manejo de tipo de cambio, que pueden ser flotaciones administradas, tipo de cambio libre, tipo de cambio fijo, flotación en bandas, y que hoy por hoy, digamos, de alguna manera, este instrumento, según el Banco Central con este último presidente, pues tiende a manejarlo desde un punto de vista de lo que nosotros entendemos los economistas como flotación administrada, o hoy bien lo oí en la República, un tipo de cambio más flexible. Entonces, a raíz de estos instrumentos, entonces el Banco Central controla todo eso, moneda y billetes que nosotros andamos en la calle, ¿verdad? Que ahora, hoy por hoy, casi no es ni siquiera lo que uno toca, ¿verdad? Que son las monedas propias y los billetes, sino más bien todas las transacciones que uno realiza, inclusive con las tarjetas, con el teléfono, haciendo transacciones bancarias, haciendo el internet banking, por ejemplo, o todas las transacciones bancarias por internet, que de alguna manera confluyen en una rotación mayor de ese dinero. Entonces tiene que tener el Banco Central mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es el único ente desde el punto de vista constitucional que emite o acuña las monedas y los billetes. A raíz de eso entonces viene el otro problema, que es el que ustedes mencionan, un poquito lo que es déficit fiscal. ¿Y de dónde viene ese déficit fiscal? De todo el giro operacional que tiene el gobierno desde el punto de vista ejecutivo. Y de instituciones autónomas también, ¿verdad? Pero meramente desde el punto de vista ejecutivo, ¿por qué? Porque son todos los ministerios y todos esos salarios que se pagan en esas instituciones. Si el faltante por ingreso por impuestos es mayor que los egresos, pago de salarios y otras instancias respectivas para la operación de estos ministerios, pues entonces se hace faltante del déficit fiscal. Bueno, vamos a empezar a polemizar aquí un poco. Yo soy de la parte polémica. Por aquí el ministro de Información, ¿cómo que se llama? Juan Carlos Mendoza. Don Juan Carlos Mendoza. Montó una campaña donde dijo que se ocupaban traductores para entender el tema económico y fiscal del país. Porque ese es otro idioma en el que pareciera que solo ustedes, los economistas, saben y conocen. Y nosotros, el pueblo, el vulgo, no podemos opinar. Por otro lado, por ahí los sindicalistas se quejaban de que, al parecer, en unos programas de radio, en el momento de la huelga, decían que este tema había que dejárselo a los especialistas. Como Costa Rica es un país democrático y aquí dicen que hay libertad de pensamiento y de expresión, yo pienso un poco diferente a esto. Yo creo que sí hay algunos que algo entendemos de economía y que sí podemos pensar y opinar. Claro. Y es por eso que entonces, usted que es un especialista, un máster en economía, profesor universitario, aquí vienen las preguntas sobre los temas que se han cuestionado. Por ejemplo, ¿cómo entender que la moneda costarricense se devalúa más ante el dólar norteamericano, precisamente en el momento en que más bien hay una reconversión de una tercera parte de la deuda interna pública del país? Cuando los bancos públicos, el Instituto Nacional de Seguros y la Caja Costarricense del Seguro Social deciden cambiar los bonos que el Estado tenía que honrar en este momento para lo que tendría que buscar más dólares, deciden cambiarlos por otros bonos del Estado, ¿verdad? Con el Estado, a un plazo mayor. ¿Cómo entender eso, máster?
Bueno, vamos a ver, hablamos de operaciones de intermediación financiera. En este caso principalmente con el instrumento que les comentaba que corresponde a todo lo que es operaciones en la bolsa de valores. ¿Okay? Cuando el gobierno va ahí a pedir dinero es porque necesita para pagar salarios, para pagar aguinaldos y demás. No obstante, recordemos que no solo va a pedir al sector privado o a los ahorrantes, sino también puede ir a las instituciones autónomas. Y las instituciones autónomas tienen esa autonomía para poder ver si tienen algún excedente o igual algún faltante para también poder ir a ese mercado abierto. En este caso, recordemos que hay entre institución autónoma y gobierno central, que al final uno como economista lo que hace es que suma todo ese total de gastos. No obstante, hablamos de un déficit en el sector ejecutivo y puede ser un faltante, un déficit en el sector autónomo, llámese universidades, llámese Recope, llámese instituciones que formulan o crean, inclusive el mismo ICE, algún elemento de ingreso que le pueda permitir inclusive hacer esos traslados de dineros excedentes al propio gobierno ejecutivo para pagos restantes. Entonces, ¿qué pasa con estos bonos? Claro, en algún momento, cuando por ejemplo, por decirles algo, el Ministerio de Educación le paga a la caja la parte efectiva que tiene que ver con las cargas sociales, ¿a quién se las paga? A la Caja Costarricense, o tiene que pagársela a la Caja Costarricense de Seguro Social. No, pero en este caso lo que pasó es que, por ejemplo, la caja de los dineros que tiene para las jubilaciones, el sistema de jubilación, compró bonos del Estado, invirtió en bonos del Estado que se vencían. A mí me es difícil entender que si no se ocupaban los dólares con los que hay que honrar la deuda, casi una tercera parte de la deuda, que comprendía lo que se le debía al INSS, a los bancos públicos y a la caja, pues si no se ocuparon esos dólares, ¿por qué hay tanto faltante de dólares supuestamente? Bueno, por lo mismo que les comento, al final lo que hay es un trasiego interno entre entidades de gobierno, llámese Poder Ejecutivo y otras instituciones autónomas, que permiten también realizar movimientos financieros que tal vez le puedan ser más fáciles y más resultantes en términos de tasas de interés y negociación interna para poder solventar elementos de necesidad de flujo efectivo. Entonces, claro, yo como les digo, esos bonos pueden suceder de excedentes de esas instituciones que no se pueden pasar por presupuesto tal vez, pero se pueden pasar a través de una compra de bonos, pero también a través de otros elementos que permiten de alguna manera mover entre esas operaciones de mercado abierto, ¿verdad? Para poder solventar faltantes en unos determinados espacios dentro del Poder Ejecutivo. Otro tema tiene que ver, por ejemplo, con el sistema que utiliza este gobierno, ¿verdad? Usted lo acaba de explicar, un sistema administrado, de flotación flexible, donde intervengo cuando quiero, cuando no, porque a mí se me ocurre y no hay reglas. Así es. Entonces la gente se queja, si hay casi 8.000 millones de dólares en reservas, y en otras administraciones hubo 4.000, 5.000, 7.000, ¿por qué no se ha intervenido para estabilizar el precio del dólar? Recordemos que el Banco Central, como primera instancia, es el acuñador de monedas y billetes. Él también fija determinados objetivos de política monetaria. En este caso, la prioridad del Banco Central es una política o un objetivo de inflación. Recordemos que cuando teníamos elementos de inflación muy altos, del 10, del 15%, al final eso representa un impuesto solapado y el más crítico a las clases sociales que menos ingresos tienen, ¿verdad? Porque al final cada día ese colón vale menos y cada vez los precios suben más. Entonces su objetivo como Banco Central es restringir la inflación. Y al restringir y tener ese objetivo, lo que hace es que otros elementos pasen a una segunda prioridad, en este caso el tipo de cambio. No obstante, al ser también un instrumento de política monetaria y tener un efecto en la economía también muy fuerte, pues tiene un cierto control. No obstante, van en función de ese espacio de inflación que se pueda sostener en un año. En este caso, digamos, en las economías, no solamente en nuestro país, sino también en la región, muchas veces uno ve que tienen como economías parecidas.
¿Por qué o cuál es la diferencia o por qué se manejan distintas devaluaciones en todos los países? Porque vemos que en otros países la devaluación de su moneda original no es tanta como la que se está dando acá en Costa Rica. ¿Por qué el Córdoba vale más que el Colón? Sí, muchísimo más. O en Panamá está 1-1, o en El Salvador 1-1. El Balboa. Al final. El Colón salvadoreño, el Quetzal, el Empira, el Quetzal guatemalteco, el Empira hondureño, el peso mexicano. ¿Un dólar qué son? 16 pesos mexicanos. 17 pesos mexicanos. Pesos mexicanos. ¿Por qué el Colón nuestro vale 600 y pico? ¿Y a dónde vamos a llegar? Bueno, en Chile está parecido. Y nos convierte en uno de los países más caros de Latinoamérica y del mundo. Bueno, eso tiene varias implicaciones. Tenemos que recordar, ¿hay una realidad económica o esto es un tema político? No, es una realidad económica. Recordemos que nuestro país tiene una intervención en el mercado exterior muy alta. Somos pequeñitos y nuestra economía depende mucho de lo que transemos afuera y no tanto de lo que transemos adentro. Obviamente tiene su peso. Pero lo importante de acá es que nosotros tenemos tratados de libre comercio, exportamos más de 10.000, 12.000 productos, ¿verdad? Y de alguna manera importamos bastantes cosas. Eso nos permite que tener una economía abierta nos hace con una dependencia o con una... Hay un desbalance entre lo que importamos y exportamos. Entre lo que importamos y exportamos. Tengo que ir a la pausa. Luego del corte vamos a retomar este punto porque es un punto valioso, importante, porque la verdad es que la sospecha de muchos es que esta es una decisión política. El devaluar la moneda casi que de forma antojadiza. Y hay algunos maliciosos que piensan que con el afán de favorecer algunos sectores de la economía del país. Esto lo vamos a ver después de la pausa comercial. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. En Costa Rica cada año se dejan de percibir más de 57.000 millones de colones por contrabando de cigarrillos, licores y cervezas. Con ese dinero se podrían construir más de 380 centros educativos como el de la comunidad de karate en la península de Osa, para el beneficio de más de 40.000 niños de zonas rurales. Mejorar la calidad de vida de las familias de los territorios rurales está en sus manos. No compre ni consuma productos de contrabando. Denuncia la línea confidencial 2539-6800 y en la página Denuncia Ya del Ministerio de Hacienda. El contrabando nos perjudica a todos. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Costa Rica.